Bom herzlichen Salut, the citizens of the new world. Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse aqui é o nosso novo episódio, o primeiro episódio de 2023 do Espectro do Comunismo, nosso programa e podcast sobre os grandes debates estratégicos do marxismo, as grandes discussões internacionais e da luta de classes, que a gente veio tratando aqui no último ano. E nesse programa inicial, como não poderia deixar de ser, nós vamos tratar de um grande processo da luta de classes que está atravessando a América Latina hoje, especificamente o que acontece no Peru, com o golpe parlamentar que levou a Dina Boluarte ao governo, à presidência do Peru, e a resistência impressionante dos trabalhadores e dos camponeses contra a repressão do Estado e esse governo golpista. E para fazer essa conversa com a gente, eu estou junto com a Cecília Queiroz, que é membro e dirigente da Corrente Socialista dos Trabalhadores no Peru, que é a organização irmã do Movimento Revolucionário de Trabalhadores aqui do Brasil. Tudo bem, Cecília? Sí, hola André. Gracias por la invitación y para poder conversar sobre lo que ahora acontece en Perú, ¿no? Claro. E já aqui, junto com a Cecília, para a gente fazer essa conversa, é importante iniciar o programa deixando claro que o governo Lula, o governo eleito, apoiou desde o início o governo golpista da Dina Boluarte no Peru. Lembrando que o Bolsonaro também apoiou esse governo golpista. O Lula, em dezembro, disse que ele entendia que tudo foi submetido dentro de uma estrutura constitucional e que esperava que a presidente Dina Boluarte tivesse êxito na tarefa de reconciliar o país e de conduzir o Peru a um caminho de desenvolvimento e paz social, e que é o exato oposto do que vem acontecendo. Já são mais de 60 pessoas assassinadas em números oficiais, além de milhares de feridos, de presos políticos, uma repressão nefasta do Estado, né, dos militares, da polícia peruana, que é sustentada pelo governo Lula, que reconheceu esse governo golpista. Inclusive, na posse do Lula agora, no início de janeiro, ele se encontrou com o chefe do gabinete ministerial do Peru, Alberto Otárola, que é responsável por disseminar insultos desse governo assassino contra os manifestantes, desqualificando os protestos, insinuando que esses protestos são orquestrados desde fora, uma acusação totalmente infundada aos bolivianos, e seriam orquestrados por setores vinculados ao terrorismo. Uma velha acusação que as ditaduras, como foi a do Fujimori, utilizavam contra os trabalhadores e os camponeses mobilizados. E agora mesmo, na cúpula da CELAC, que está acontecendo na Argentina, a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontrou com a chanceler peruana, Ana Cecília Gervasi, para estreitar relações entre os países. Inclusive, o Itamaraty aproveitou essa ocasião para propor, nada mais, nada menos, em meio a toda essa repressão, sediar uma reunião de cúpula entre o Lula e a golpista Dina Boluarte em Belém, para tratar da Amazônia e de novos acordos econômicos, ou seja, um estreitamento totalmente vergonhoso das relações do governo Lula com esse governo golpista no Peru. Então é para isso também, para repudiar essa posição do governo brasileiro de sustentar esse governo golpista, que nós vamos tratar de um ponto de vista marxista, de um ponto de vista socialista, o que está acontecendo agora no Peru. Então, Cecília, para começar, uma primeira pergunta, para você explicar também para aqueles que estão nos assistindo, como aconteceu brevemente esse processo do golpe parlamentar e como se deu a resistência dos trabalhadores e dos camponeses peruanos. Primero, el expresidente Pedro Castillo, con un discurso de cierre del Congreso el 7 de diciembre, intenta dar un golpe, un intento bonapartista fallido al pretender cerrar el Congreso, cerrar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado. A partir de este hecho, de este discurso, de esta intentona bonapartista que va a tener Pedro Castillo, es que el Congreso, en tiempo récord, vota su vacancia, ¿no?
Y Castillo toma esta decisión, ¿no?, de dar este intento bonapartista debido al temor de ser vacado, en el Congreso, ¿no? Entonces, em, además es importante mencionar que no solamente, el intento destituyente a Castillo empieza en noviembre del año pasado, sino que ese intento destituyente viene a darse desde el momento mismo que Pedro Castillo gana la elección, ¿no? Entonces, este hecho, pues, a eso además hay que sumarle, ¿no?, el bonapartismo judicial que lleva en curso muchas investigaciones, llevaba en curso muchas investigaciones en contra de Castillo y su entorno más cercano por supuestos malos manejos en la obra pública, ¿no? Entonces, em, una vez que destituyen a Castillo, el Congreso, toma juramento de Dina Boluarte, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidenta. En un primer momento, el Congreso, junto con Dina Boluarte, pretendían terminar el mandato hasta el 2026. Entonces, este hecho, ¿no?, va a hacer que de manera masiva, miles de campesinos, en un primer momento en regiones del centro del país, empiecen a protestar contra lo que ellos consideran que les habían robado la elección del 2021, ¿no? Entonces, en un primer momento, en diciembre, las movilizaciones se centran en regiones del centro y a principios de este año las movilizaciones se van a centrar en regiones del sur del país, sobre todo en la región de Puno. ¿Ya? Entonces, un momento, por favor. Tengo acá un pequeño incidente, un momentito, por favor. Sim, sem problema. Ok, perdón. Entonces, después de ello, entonces, se dan estas movilizaciones que son protagonizadas sobre todo por campesinos, ¿no? Por pequeños campesinos que se han visto afectados enormemente en este último periodo debido a la escasez a la escasez del agua, que eso ha generado una gran crisis en el campo, ¿no? Ese es un elemento y además el otro elemento que motiva a que se movilicen masivamente, es que Boluarte asume la presidencia con un discurso y de la mano de los perdedores de la elección del 2021. Entonces, esto molestó mucho a la población, sobre todo a la población del campo, ¿no? Entonces, eh, otro elemento también es que hay un fuerte discurso racista desde los grandes medios de comunicación, desde la derecha parlamentaria, ¿no? Y en general desde la derecha en el país hay un discurso racista que dice que la población que se está movilizando en el sur es porque supuestamente son indios, etcétera, ¿no? Entonces, y ese discurso racista incluso ayer se vio reflejado o se escuchó una vez más reflejado en el discurso que diera la presidenta Boluarte. Entonces, Boluarte está pidiendo tregua a nivel nacional, eh, em, pero agarra y menciona que el Perú no es Puno y que Puno no es el Perú. O sea, pretendiendo decir que todas las demás regiones, en todas las demás regiones está todo entre comillas en calma y que la única región que está protestando es Puno y como la mayoría de la población en esta zona es aymara, bueno, dando a entender que no deberían o no merecían ser escuchados, ¿no? Esto ha generado un repudio masivo, ¿no? Una vez más, y esto sigue haciendo que en el interior del país, sobre todo en las regiones del sur, las movilizaciones y los paros regionales se mantengan. Sim, isso é bem importante esse aspecto que você mencionou, né, dessa força das mobilizações no sul do Peru, em resposta a essa calúnia de que os protestos são motorizados por setores terroristas organizados de fora, ou mesmo esse discurso racista contra os indígenas que o governo vem multiplicando para poder justificar uma repressão brutal, né, contra os trabalhadores, diante de um rechaço que é absolutamente nacional. Segundo os últimos dados que a imprensa peruana divulgou, a Dina Boluarte é rechaçada na região centro, na região sul, entre
75% e 85%. Ou seja, não tem nada a ver com simplesmente dizer que a população de Puno não é a população do Peru. O Peru, de conjunto, esses setores, né, de massas, repudiam esse governo golpista. Eu queria só que você comentasse um pouco mais sobre essas razões estruturais da economia do Peru que também impulsionam essa raiva da população contra a classe dominante, contra esse governo golpista. Quais são a, qual é a situação econômica da população trabalhadora e pobre do Peru? Ujú. Primero, bueno, quiero precisar también que el discurso desde el Ejecutivo y todos los opositores a las movilizaciones, al levantamiento popular que hoy tenemos, es que señalan que están auspiciados por sectores terroristas, ¿no? Entonces, o bueno, organizaciones que se alzaron en armas en los 80 en el país. Entonces, este argumento no resiste al más mínimo análisis histórico, porque estas organizaciones, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, nunca tuvieron una política de convencimiento hacia las comunidades para hacer tal o cual medida, ¿no? Entonces, y ahora mismo quienes se movilizan son las comunidades, porque en la región de Puno y en otras regiones aún persisten estas organizaciones, o sea, los pobladores se organizan en comunidades y las decisiones que toman de participar o no en determinadas acciones, por ejemplo, ahora mismo en asambleas han decidido enviar a delegaciones hacia Lima, es que su mecanismo, ¿no es cierto?, de toma de decisiones es muy democrático a comparación de lo que hacían estas organizaciones alzadas en armas en los 80, ¿no? Entonces, el otro elemento que dice desde el Ejecutivo es que el narco financia también a quienes se movilizan. Entonces, esto también se explica que quienes se movilizan se autosostienen en la medida de que son todos los pobladores de todas las comunidades que hacen un aporte para que se movilicen hacia Lima. Muchas comunidades tienen vehículos propios y eso también ha sido utilizado para trasladarse a Lima. Entonces, estos argumentos de pretender relacionarlo tanto con las organizaciones alzadas en armas o con el narcotráfico no hacen más que demostrar el profundo racismo y el desprecio que hay hacia la población del sur, hacia la población aymara, que hoy se moviliza masivamente. Por la segunda parte de tu pregunta, cuando las razones más estructurales con las que tienen que ver, con las que se movilicen, tienen que ver con que estas regiones, sobre todo las regiones del sur y en particular Puno, son regiones muy empobrecidas, son regiones donde el trabajo formal es muy mínimo, ¿no es cierto? Entonces, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, son accesos que aún, son derechos que aún no están resueltos, ¿no? Entonces, además de ello, hay que sumarle la profunda crisis que hay en todo el agro, en todos los agricultores. Los pequeños agricultores hoy están atravesando por una profunda crisis, esto debido a la escasez del agua, esto como consecuencia del cambio climático y otro elemento que no hay, los abonos, los fertilizantes. Hoy en el país no hay abonos ni fertilizantes necesarios para que los campesinos, los agricultores puedan producir, porque todo el apoyo que hay desde el Estado es para las grandes agroexportadoras, ¿no? Entonces las grandes agroexportadoras precarizan el trabajo de miles de obreros que migran desde regiones de la selva, del centro, del sur, para trabajar en sus campos y que esto es muy elemento también. Este es un elemento muy importante porque son esos trabajadores del campo, no, ellos no son pequeños propietarios, o sea, son trabajadores de las grandes agroexportadoras que están paralizando en la región de Ica por más de un mes y también están paralizando en la zona de Virú, ¿no? En la región de la Libertad, donde hay decenas de grandes agroexportadoras que se enriquecen del trabajo precario
y de todo el apoyo que les da el Estado, porque el Estado y los diversos gobiernos han centralizado su apoyo a estas agroexportadoras y ningún plan para los pequeños agricultores que son hoy enormemente afectados, como indicaba, por la escasez de agua como consecuencia del cambio climático y por la falta de fertilizantes e abonos en el país. Sim, isso é bem importante também, porque essa questão dos fertilizantes tem uma relação direta com a guerra da Ucrânia, né, que também aumentou muito esses preços. A crise dos fertilizantes afeta toda a América Latina, né, especialmente os países exportadores de matérias-primas. O Brasil também foi afetado a partir do ano passado, e com certeza isso é, como você está dizendo, uma causa bem importante dos protestos. Uma pergunta também que é interessante aqui para o público brasileiro é saber como vem se dando a força da mobilização das massas. Quais são os mecanismos de auto-organização, se já existem alguns exemplos, ou essas marchas camponesas que vêm de vários lugares, especialmente do sul do Peru para Lima, como se dá esse processo de mobilização? Ahora mismo, las delegaciones, que es así como se denominan, están organizadas a partir de las representaciones que hay de cada comunidad. Entonces, por ejemplo, en Puno, solo de la región Puno, se estima que hay un promedio de 10.000 campesinos en Lima que se han trasladado la semana pasada para participar del paro nacional que convocó la Central de Trabajadores del Perú para el 19 de enero, ¿no? Para el jueves pasado. Estas delegaciones, por ejemplo, la de Puno, están organizadas a partir de comunidades. Entonces, cada comunidad tiene un delegado y el conjunto de comunidades tienen diversos delegados y son los que van tomando las decisiones de dónde concentrarse, hacia dónde movilizarse, cómo actuar en caso de represión, etcétera. Pero lo que nos hace falta ahora mismo, y ese es un gran reto para el desarrollo de estas movilizaciones, es construir un espacio de coordinación de todas las delegaciones, juntamente con trabajadores, con la juventud, con el movimiento de mujeres, para actuar de manera unificada, ¿no? Entonces, la Central General de Trabajadores del Perú atraviesa por una profunda crisis, convoca a un punto, mas sin embargo las delegaciones deciden ir a otros puntos, concentrarse en otros espacios, porque tampoco se sienten representados por esta instancia que históricamente ha traicionado las luchas de la clase obrera, de la juventud, de los campesinos. Y además, es importante mencionar que la CGTP en un primer momento del gobierno golpista de Boluarte estuvo en el Acuerdo Nacional, que es un espacio auspiciado por el empresariado, por el Ejecutivo, ¿no? Y por diversas instituciones del Estado, por la Iglesia, y ellos también estaban en representación de los trabajadores. Entonces, sin embargo, para no quedar por fuera de todo este proceso y para no ser rebasados por todas las movilizaciones que se generaban desde el interior del país hacia Lima, convocan a este paro, ¿no? Entonces, sin embargo, ese paro en Lima no permitió que el conjunto de la clase obrera parase, porque obviamente no hubo esa voluntad de la burocracia sindical, ¿no? Entonces, aún no hay espacios que aglutinen a todos estas organizaciones, delegaciones que están moviéndose en Lima, tampoco a nivel más de regiones. Ese es un enorme reto. Seguramente construir ese espacio de coordinación entre quienes luchan va a ser un motor muy importante para hacer que la lucha se profundice y se derrote a Boluarte e a todo el régimen del 93. Sim, é bem importante esse aspecto da burocracia sindical, né? A Cecília estava falando da CGTP, que é a Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru, que agora está atuando como um bloqueio para a unificação e para a coordenação dos distintos setores da classe trabalhadora peruana com os camponeses, para poder enfrentar como um só punho esse governo golpista, a repressão policial e militar. E esse é um aspecto importante que atravessa toda a América Latina. Aqui no Brasil, nós vimos também o papel das burocracias sindicais
em frear a mobilização e a resistência dos trabalhadores contra os ataques econômicos da extrema-direita do governo Bolsonaro. E agora, essas centrais sindicais migraram, todas elas, para dentro do governo Lula, são apoiadoras do governo Lula, e, desse ponto de vista, são apoiadoras também da sustentação que o governo Lula hoje dá ao governo golpista da Dina Boluarte. Então, com certeza é um desafio, como a Cecília colocou, a busca por superar essas burocracias, unificar o movimento operário, o movimento camponês, para coordenar essa mobilização a nível nacional. E até ligando a isso com um aspecto político, a defesa da Assembleia Constituinte ou de uma nova Constituinte no Peru tem mais ou menos ali ao redor de 70% de apoio na população. Vocês da Corrente Socialista dos Trabalhadores vêm levantando a necessidade de uma Assembleia Constituinte que seja livre e soberana, combinado, né, com um governo provisório dos trabalhadores, das organizações operárias, camponesas e populares, que hoje estão nessa luta. Você poderia explicar para a gente um pouco mais sobre isso, Cecília? Como se daria essa articulação com a demanda da Assembleia Constituinte? Sí, ahora mismo hay un gran debate en curso que tiene que ver con si es que Dina renuncia, ¿quién asume la presidencia? Entonces, em, el reformismo cree que lo que se tiene que hacer es cambiar la mesa directiva del Congreso. ¿Por qué? Porque si de renunciar Dina Boluarte, de seguir el orden institucional, debería asumir el presidente del Congreso como presidente transitorio y convocar a elecciones generales en 6 meses. Entonces, por ejemplo, la izquierda reformista indica que en vista de que el presidente del Congreso es un tipo de ultraderecha, lo que tenemos que hacer primero es cambiar la mesa directiva del Congreso para que un congresista supuestamente democrático asuma la presidencia y sea él quien suceda a Dina Boluarte en la presidencia. Entonces, seguramente de esta medida van a echar mano la burguesía para tratar de salvar el régimen. Esta salida es o sea, esta salida es un desvío a toda la movilización, el levantamiento popular, el levantamiento campesino que hay en curso, porque significaría que cambiamos algo para que nada cambie y las estructuras del régimen se mantienen, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando, tomando el apoyo masivo que hay hacia una asamblea constituyente, discutir con los sectores en lucha y con la población en general que para que una asamblea constituyente empiece a discutir las bases estructurales del país, tiene que ser una asamblea libre y soberana en el sentido de que tenga funciones ejecutivas y legislativas y sus representantes se constituyan, ¿no? En este espacio y que además, ¿no es cierto?, quienes no cumplen el mandato por el cual fueron elegidos sean revocados, que estos asambleístas constituyentes ganen lo mismo que gana un trabajador calificado, esto para poner en cuestionamiento los enormes salarios que hoy tienen los congresistas, los ministros, etcétera, ¿no? Entonces, y de manera provisoria, no que asuma el presidente o presidenta del Congreso, el gobierno transitorio, sino que sean las mismas organizaciones campesinas, de trabajadores, que hoy están en lucha quienes asuman ese gobierno transitorio. De esa manera podríamos llevar a la práctica que la clase obrera también puede autoorganizarse para gobernar el país, ¿no? De la mano de los sectores de los campesinos en lucha, de los indígenas y de todos los sectores populares que se han visto afectados enormemente por la profunda crisis económica que vivimos en el país, que ha sido recrudecida debido a la pandemia, ¿no? Entonces,
ese es un enorme debate que nos parece importante levantar esta consigna del gobierno provisorio de trabajadores y de campesinos y de sectores populares hoy en lucha, porque eso nos puede permitir empezar a cuestionar en serio y a sentar las bases para echar abajo todo el régimen del 93, porque de lo contrario lo que harían es un desvío de todo este enorme levantamiento que hoy se vive en el país. Sim, ainda mais levando em consideração que todas essas instituições do regime de 93, o regime fujimorista, estão absolutamente questionadas pela população que não confia nem no Congresso, cheio de direitistas e de empresários, nem no judiciário, que, como você mencionou, é um poder bonapartista, autoritário, que foi parte desse golpe que houve no Peru, e muito menos no executivo golpista representado, né, pela Dina Boluarte. Então, todas essas instituições do Estado burguês peruano estão questionadas e até fazendo uma comparação entre as distintas estruturas econômicas e sociais que a gente poderia situar no dito ocidente político, a classe dominante peruana vem encontrando maiores problemas para poder conter essa raiva popular, ainda que, como a gente discutiu, conte com com a ajuda das burocracias, como é o caso da CGTP, e o grande desafio justamente é os trabalhadores conseguirem com a sua própria força, só podem confiar nas suas próprias forças e na sua auto-organização para poder levar adiante esse combate. E aí uma última pergunta para pensar aqui o Peru, é claro que um golpe parlamentar como esse não poderia ter acontecido sem a movimentação nos bastidores do imperialismo norte-americano. Então, o combate contra o governo golpista da Dina Boluarte é também um combate anti-imperialista e que, como a gente sabe, só pode ser levado adiante de maneira independente pela classe trabalhadora e seus aliados no campesinato. E caíram as máscaras, né, dos governos ditos progressistas aqui da América Latina, como o do Lula, que apoia o governo golpista peruano, como o do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que agora na cúpula da CELAC reconheceu esse governo golpista. Então, obviamente, essa saída não vai vir desse tipo de governo. Então, eu queria saber de você, Cecília, numa perspectiva marxista, qual é uma saída real para a crise peruana e qual o papel da esquerda na América Latina diante desse cenário? Sí, bueno, además de Lula, de Fernández, también fue Boric, ¿no? Claro. Quien reconoció a Boluarte y ayer en la CELAC, para no quedar muy descolocado, hizo un discurso muy tibio, pidiendo investigación, pero en ningún momento desconociendo el gobierno golpista de, de Boluarte, ¿no? Entonces, pretendió repudiar Boric la toma de la Universidad San Marcos, que esto no pasaba desde los 90 del gobierno de Fujimori, ningún gobierno intervino policialmente, militarmente las universidades porque es un acto de violación a la autonomía universitaria, sin embargo, Boluarte lo hizo, ¿no? Entonces, ahora mismo nos parece que para que este proceso se profundice y la clase obrera junto a los campesinos venzan, se tienen que hacer las exigencias a la burocracia sindical, a un paro nacional, a una huelga nacional indefinida, garantizando la participación de los sectores estratégicos como los trabajadores mineros, los trabajadores portuarios, los trabajadores del transporte, ¿no? Y buena parte de toda esta victoria se va a resolver en Lima. Por eso que es muy importante lo que la movilización ha denominado la toma de Lima, porque el país es un país muy centralista, altamente centralista. Entonces, esto ha sido también percibido por los campesinos, por eso es que se están trasladando de manera masiva hacia Lima, y si Lima para, puede ser el fin
del gobierno de Boluarte, que sería distinto que la movilización hecha a Boluarte a que la burguesía le quite la confianza y decidan adelantar las elecciones lo más pronto posible, que asuma algún congresista, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente es un proceso con un final aún abierto, pero lo más importante es que la clase obrera junto al campesinado ha demostrado de la fuerza que tiene y de la autoorganización que se puede ir generando e que se puede ir fortaleciendo en el camino, ¿no? Sim. E também é muito importante lembrar esse aspecto, né, da greve geral e dos métodos clássicos da classe trabalhadora que você estava mencionando. Agora a gente está vendo um enorme processo de luta de classes na França contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, e um dos nossos companheiros lá da França, que é um dirigente do setor petrolífero da Total, deu uma entrevista anunciando justamente isso, que a greve geral política para paralisar o país e para mostrar a força da classe trabalhadora é a arma fatal que pode derrotar essa ofensiva, né, dos capitalistas para arrancar os nossos direitos. E também inspirado, claro, nessa grande luta, né, dos trabalhadores, da juventude na França contra a reforma da Previdência, que a gente também pensa que essa enorme batalha, muito importante para toda a América Latina, que é o que está acontecendo agora no Peru. Aqui no Brasil, o MRT organizou, junto com outras organizações da esquerda, um ato na embaixada peruana em repúdio ao golpe parlamentar, em repúdio e exigindo a derrubada do governo Boluarte, em repúdio também à posição do governo Lula de apoio aos golpistas. E na Argentina, também os nossos companheiros do PTS, que encabeçam a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, durante a cúpula da CELAC, fizeram uma grande manifestação com centenas e centenas de trabalhadores e de jovens, também em repúdio ao governo golpista no Peru e levantando uma política independente da classe trabalhadora. Então, é isso que a Cecília conversou agora com a gente, muito importante para pensar também a política em toda a América Latina. Te agradeço muito, Cecília, pela entrevista. Se você quiser fazer comentários aqui também nesse intercâmbio internacionalista, fica à vontade. Muchas gracias, André, y bueno. Muito obrigado, então, Cecília, pela entrevista. A gente, claro, vai seguir a situação do Peru daqui para frente e vamos tratar também no Esquerdo Diário, nas nossas plataformas, no Ideias de Esquerda, essas grandes lições estratégicas que esses processos que estão em aberto, que podem mudar, né, a conjuntura política na América Latina e no mundo, vão deixando para a gente. Então, agradeço de novo a Cecília, agradeço todo mundo que pôde acompanhar essa entrevista com a gente. Até a próxima, pessoal.